Buenas tardes, mi nombre es Nadilet Arredondo y en compañía de Stephanie Maldonado les vamos a hablar sobre un artículo titulado Efectividad y eficiencia del paricalcitol en el tratamiento del hiperparatiroidismo secundario e insuficiencia renal. Este artículo va a constar del objetivo principal y del objetivo secundario. En el objetivo principal tenemos que es valorar la efectividad en la práctica clínica del paricalcitol en el control del hiperparatiroidismo secundario e insuficiencia renal en pacientes sometidos a hemodiálisis y comparar los resultados con los publicados en los ensayos clínicos. El artículo también va a constar de un objetivo secundario que es valorar el impacto presupuestario de la preparación de dosis individualizadas de paricalcitol de acuerdo a las necesidades de los pacientes. Para comenzar con el abordaje del artículo como tal, es necesario definir algunos términos que nos vamos a encontrar a lo largo del artículo. Esto con el objetivo para poder tener una mejor o una buena interpretación de lo que nos está contando o de lo que vamos a leer más adelante. Entonces, como primer término tenemos el hiperparatiroidismo y se produce cuando las glándulas paratiroides segregan grandes cantidades de hormonas paratiroideas que van al torrente sanguíneo. Las glándulas son estas que podemos observar aquí en la imagen, son estas dos. Tenemos el término de insuficiencia renal y este hace referencia a una afección que provoca que los riñones pierdan la capacidad de eliminar los desechos y eliminar los fluidos. Tenemos la hormona paratiroidea y esta va a ser una hormona peptídica secretada por la glándula paratiroides que interviene en la regulación del metabolismo del calcio y del fósforo. Tenemos aquí dos términos, hipocalcemia e hipercalcemia. En la hipocalcemia tenemos que es una afección en la que los niveles de calcio son bajos y la hipercalcemia va a ser todo lo contrario. Y esta es una enfermedad en la que el nivel del calcio en la sangre está por encima de lo normal. Aquí tenemos el calcitriol, y este va a ser un medicamento que se usa para tratar y prevenir bajos niveles de calcio y es una enfermedad de los huesos en los pacientes cuyos riñones o glándulas paratiroides no funcionan normalmente. Ahora tenemos el paricalcitol. Este va a ser un fármaco utilizado en la prevención y tratamiento del hiperparatiroidismo. Y este va a ser una forma activa sintética de vitamina D. Tenemos aquí la hiperfosfatemia. Esto se refiere al fósforo alto y esto va a significar tener un exceso de fósforo en nuestra sangre. Y como término siguiente tenemos hemodiálisis. La hemodiálisis es un tratamiento para filtrar las toxinas y el agua de la sangre, como lo hacían los riñones cuando estaban sanos. Ayuda a controlar la presión arterial y a equilibrar los minerales importantes en la sangre como el potasio, el sodio y el calcio. La hemodiálisis no es una cura para la insuficiencia renal, pero puede ayudar a que el paciente se sienta mejor y viva más tiempo. Ahora sí, como tal, el abordaje del artículo. Entonces empezamos que este artículo nos dice que la disminución de la función renal conduce a cambios metabólicos que resultan en niveles elevados de la hormona paratiroidea, que tiene como abreviación la PTH. Esta va a aumentar en las etapas tempranas de la insuficiencia renal y se incrementa a medida que la función renal empeora. La secreción de esta hormona está relacionada con los niveles de calcio en sangre, de modo que una disminución de calcio extracelular estimula fuertemente la secreción de PTH. La hipocalcemia prolongada no solo estimula la producción de PTH, sino que también aumenta la producción de ARN mensajero de PTH. La hipocalcemia es un factor clave en el mantenimiento de los niveles elevados de PTH en pacientes con insuficiencia renal, aunque este no va a ser el único factor, ya que en etapas iniciales de la enfermedad renal, los niveles de calcio suelen estar normales o ligeramente disminuidos, pero la PTH está moderadamente elevada, además de la hipocalcemia y la disminución de los niveles de calcitriol.
Debido a la disminución de la función renal, la retención de fósforo también contribuye al desarrollo del hiperparatiroidismo secundario. Ok, el tratamiento del hiperparatiroidismo secundario se basa en la restricción del fosfato en la dieta, el uso de agentes quelantes de fosfato y la administración de metabolitos activos de vitamina D, como el paricalcitol y el calcitriol. Sin embargo, el calcitriol puede aumentar los niveles de calcio de fósforo, lo que puede llevar a la calcificación vascular y afectar la calidad de vida de los pacientes en diálisis a largo plazo. El paricalcitol, por otro lado, es un análogo de calcitriol que reduce más rápidamente los niveles de PTH y tiene una mayor incidencia de hipercalcemia o niveles elevados de calcio y fósforo. Y esto limita el riesgo de complicaciones asociadas al tratamiento con calcitriol. Ok. En material y métodos tenemos que este estudio se realizó en pacientes con hiperparatiroidismo secundario, insuficiencia renal, que estaban en tratamiento con paricalcitol. Acá se evaluaron los pacientes que cumplieron con ciertos criterios de inclusión en el Hospital Universitario de San Cecilio, Granada, entre enero del 2006 y diciembre de 2007. El paricalcitol se administró por vía intravenosa durante la hemodiálisis 3 veces a la semana. Se realizaron análisis periódicos de los niveles de PTH, calcio y fósforo en suero para determinar la dosis adecuada del paricalcitol. La dosis inicial se basó en el nivel basal de PTH y se ajustó según los resultados de los análisis. También se estableció un rango aceptado de PTH para pacientes con enfermedad renal en estadio final sometidos a diálisis. Los pacientes incluidos en el estudio se presentaban en valores de PTH igual o mayor a 300 picogramos por mililitro. El paricalcitol se presentaba en ampollas de 5 microgramos por 1 mililitro y se elaboraron jeringas precargadas con las dosis individualizadas de cada paciente para optimizar el uso del medicamento. También se calculó el impacto presupuestario del ahorro de dosis con estas preparaciones. Ahora pasamos a los resultados. Ok, en cuanto a los resultados, al final del estudio, los niveles de PTH disminuyeron en un 90,9% de los pacientes. Los valores de calcio aumentaron ligeramente en un 51,5%, pero sin alcanzar valores de hipercalcemia. El paricalcitol reduce más de un 30% las concentraciones basales de PTH en un 45% de los pacientes tratados frente al 60% de los pacientes tratados en los ensayos clínicos frente al placebo, al igual que lo publicado en los ensayos clínicos frente al calcitriol, paricalcitol, que este reduce los valores de PTH más rápido, aproximadamente unos 15 a 16 semanas, que el calcitrol dura más o menos 23 semanas. Ya paso. Por favor. En la tabla 1 nos muestra el cálculo de las dosis de paricalcitol en función de los valores de la hormona paratiroidea, que es la PTH. Esta tabla nos muestra el valor de la PTH respecto a la anterior en la dosis de paricalcitol. Iguales o mayores, esta dosis de paricalcitol va a aumentar en un 2 menos 4 microgramos. La disminución es menor a un 30% y la dosis de paricalcitol esta va a aumentar en 2 menos 4 microgramos. Se presenta una disminución al 30% y en un 60% y la dosis de paricalcitol se va a mantener. También hay otra disminución que esta va a ser mayor al 60% y la dosis de paricalcitol esta va a disminuir en menos de 2 a 4 microgramos. Entre 1,5 menos 3 veces el límite superior de normalidad, la dosis de paricalcitol, esta pues se va a mantener. Bueno, en la tabla número 2, aquí pues vamos
nos muestra las características demográficas y clínicas de los pacientes incluidos al inicio del estudio. Vamos a ver aquí la edad, el mínimo que es de 23,0, el máximo son 28 y la media que es de 59,9 más o menos de un 15,3. El calcio, el mínimo del calcio es 6,5, el máximo es 10 y la media sería 8,3 más o menos 0,9. El fósforo, pues como mínimo es 2,2, el máximo 6 y la media vendría siendo 4,3 más o menos 1,4. El calcio por fósforo, el mínimo vendría siendo 22,27, el máximo 60,0 y la media vendría siendo 37,9 más o menos 12,6. El PTH, pues lo mínimo vendría siendo un 302, el máximo 1,112 y la media vendría siendo 707 más o menos 492,4. Y recordemos que la PTH pues, es la hormona paratiroidea. Pasa bonito. Bueno, en la Eh, tabla 3 nos muestra los resultados comparativos frente al placebo. Según estudios como el YAT et al, el número de pacientes son 35, la duración son 30 días y el paricalcitol, este disminuye el pH menor al 30% al 68% del paricalcitol y obtiene un placebo de 15%. Por otra parte, el calcio aumenta por fósforo y el paricalcitol obtiene un 22,8%, es decir, 8 pacientes. Y en cuanto al placebo, un 5,7%, que serían 2 pacientes. En Review, bueno, aquí hay 78 pacientes con una duración de 90 días. Aquí el PTH disminuye, es menor al 30%, al 60%. El placebo vendría siendo 8. El calcio aumenta por fósforo. En el paricalcitol un 24% y en el placebo este va a disminuir un 7%. En cuanto a la clínica, el número de pacientes son 33, duración de 9 días aproximadamente, 90 días aproximadamente un año. Y el paricalcitol, la PTH, pues te va a disminuir menor al 30% o al 45%. El placebo, pues no va a haber. En cuanto al paricalcitol, em, en la clínica, pues el calcio va a aumentar por fosfato y este pues va a hacer que aumente el paricalcitol un 6,1%. Paso. Siguiente, por favor. Sí. Bueno, en la tabla número 4, aquí nos muestran los resultados comparativos frente al calcitriol. Tenemos tres: paricalcitriol, calcitriol y clínica. El número pues, de los pacientes en paricalcitriol es de 130, el de calcitriol es de 133 y el de clínica son 33. El PTH final, em, el PTH final con un 50% basal, en el paricalcitol es un 60%, en el calcitriol es un 60% y en la clínica un 45,5%. El tratamiento hasta 50% del PTH basal. En el paricalcitol, este dura 15 semanas, en el calcitriol dura 23 semanas y en la clínica más o menos de 15 a 16 semanas. El tratamiento hasta pH media del 300, pues
En el paricalcitol dura 18 semanas, el calcitriol no alcanza en la clínica, dura 12 semanas. El porciento de los sujetos con PTH, eh, en el paricalcitol no se comunica, en el calcitriol no se comunica tampoco, y en la clínica es de un 69,7%. En la tabla 5 nos muestra los resultados comparativos frente al calcitriol, que pues el número de pacientes en el calcitriol es de 19, en el paricalcitol es de 19 también, y el de paricalcitol clínica es de 33. Los sujetos PTH final, ahora 50, al 50% basal, dura 8 semanas. En el calcitriol 13%, que lo que significa que son 2,47 pacientes. El paricalcitol 36%, que son aproximadamente 6,84 pacientes. Y en el paricalcitol clínica, son 12,1%, que son 4 pacientes. Y así continúa 16 semanas de duración. En el calcitriol 56%, vendría siendo 10,64 pacientes. En el paricalcitol el 79%, vendría siendo 15,01 pacientes. Y en el paricalcitol 48,5%, que vendría siendo 16 pacientes. Paso. Hermana, sí pasa. Bueno, ahora podemos concluir de este artículo, sacamos tres conclusiones. Entre estas están que el tratamiento con paricalcitol es efectivo para regular los niveles de hormona paratiroidea en pacientes con hiperparatiroidismo secundario e insuficiencia renal. Una segunda conclusión tenemos que el uso de paricalcitol no provoca un aumento significativo en los niveles de calcio y fósforo en comparación con los ensayos clínicos previos. Y como tercera conclusión tenemos que la elaboración individualizada de las dosis de paricalcitol es eficiente y rentable, ya que permite ajustar la dosis a las necesidades específicas de cada paciente. Bueno, muchas gracias. Esperamos que esta exposición haya sido de su agrado y hayamos comprendido el artículo.